Capítulo 31. Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente. A pesar de que la vería el día siguiente, estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era contra mí mismo, porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera, y su voz dolorida y humilde, lejos de aplacarme, me enardecía más. Me desprecié. Esa tarde comencé a beber mucho y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alem. Me apoderé de la mujer que me pareció más depravada y luego desafié a pelear a un marinero porque le hizo un chiste obsceno. No recuerdo lo que pasó después, excepto que comenzamos a pelear y que la gente nos separó en medio de una gran alegría. Después me recuerdo con la mujer esa en la calle. El fresco me hizo bien. A la madrugada la llevé al taller. Cuando llegamos se puso a reír de un cuadro que estaba sobre un caballete. No sé si dije que, desde la escena de la ventana, mi pintura se fue transformando paulatinamente. Era como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubieran sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante, porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró, riéndose, el cuadro y después me miró a mí, como en demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio de que aquella desgraciada podría formarse de mi arte. Le dije que no perdiéramos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama, cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la rumana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Puta! Grité enloquecido, apartándome con asco. Claro que es una puta. La rumana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo hasta hacerlo sangrar. Pensaba que me refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé detrás. Por largo tiempo quedé estupefacto en medio del taller, sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin, tomé una decisión. Fui al baño, llené la bañadera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañadera hasta refrescarme bien. Poco a poco logré poner el cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor, porque tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esa pregunta que yo mismo me hacía. Esas palabras fueron rumana, María, prostituta, placer, simulación. Pensé, estas palabras deben de representar el hecho esencial, la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido, hasta que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. Puta, 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 grité saltando de la bañadera. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días. Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tenía que dejarme guiar únicamente por la lógica y debía llevar, sin temor, hasta las últimas consecuencias. Las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron ante mí todos los momentos sospechosos. La primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz. Las oscuras sombras en torno de María que se delataban a través de tantas frases enigmáticas. Y ese temor de ella de hacerme mal, que solo podía significar te haré mal con mis mentiras, con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones, ya que no podría hacerme mal por amarme de verdad, y la dolorosa escena de los fósforos. Y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo solo había cedido al amor físico cuando la había puesto ante el extremo de confesar su aversión, o, en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que, desde luego, me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis. Y además, su precisa experiencia sexual, que difícilmente podría haber adquirido con un filósofo estoico como Allende. Y las respuestas sobre el amor a su marido, que solo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos. Y el círculo de familia, formado por una colección de hipócritas y mentirosos. Y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos con las inexistentes manchas del puerto, y la escena durante la comida, en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter, y aquella frase que se le había escapado en el acantilado, como me había equivocado una vez. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles, con ese otro primo, palabras que también se escaparon inconscientemente de sus labios, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración, porque no me oía, simplemente no me oía.
vuelta como estaba hacia su infancia, en la quizá única confesión auténtica que había tenido en mi presencia, y, finalmente, esta horrenda escena con la rumana, o rusa, o lo que fuera, y esa sucia bestia que se había reído de mis cuadros y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos tenían la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, sí era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar que entre ciertos instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. Capítulo 32. Muchas de las conclusiones que extraje de aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas. No las podía demostrar, aunque tenía la certeza de no equivocarme. Pero advertí, de pronto, que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación, la opinión de otras personas. Con satisfacción y con claridad nunca tan intensa, pensé por primera vez en ese procedimiento y en la persona indicada. Lartigue. Era amigo de Hunter, amigo íntimo. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión, lo llamé por teléfono. Le dije que tenía que verlo urgentemente. Lo fui a ver a su casa. Le elogié el libro de versos y, con gran disgusto suyo, que quería que siguiésemos hablando de él, le hice a boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana, porque habríamos negado. Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar, si habíamos comido o no la fruta, y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana. Lartigue es vanidoso, pero no es sonso. Sospechó que había algo misterioso en mi pregunta y creyó evadirla contestando: de eso no sé nada. Y volvió a hablar del libro y del premio. Con verdadero asco le grité: «¡Qué gran injusticia han cometido con su libro!». Me fui corriendo. Lartigue no era sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes. Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. En cuanto me atendió, le dije: «Tengo que verte enseguida». Traté de disimular mi odio porque temía que sospechara algo y no viniese a la cita. Convinimos en vernos a las 5 en la Recoleta, en el lugar de siempre. «Aunque no veo que saldremos ganando», agregó tristemente. «Muchas cosas», respondí, «muchas cosas». «¿Lo crees?», preguntó con acento de desesperanza. «Desde luego». «Pues yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño, destruir un poco más el débil puente que nos comunica, herirnos con mayor crueldad. He venido porque lo has pedido tanto, pero debí haberme quedado en la estancia. Hunter está enfermo». «Otra mentira», pensé. «Gracias», contesté secamente. «Quedamos, pues, en que nos vemos a las 5 en punto». María asintió con un suspiro. Capítulo 33. Antes de las 5 estuve en la Recoleta, en el banco donde solíamos encontrarnos. Mi espíritu, ya ensombrecido, cayó en un total abatimiento al ver los árboles, los senderos y los bancos que habían sido testigos de nuestro amor. Pensé, con desesperada melancolía, en los instantes que habíamos pasado en aquellos jardines de la Recoleta y de la Plaza Francia, y cómo, en aquella estancia, en aquel entonces que parecía estar a una distancia innumerable, había creído en la eternidad de nuestro amor. Todo era milagroso, alucinante, y ahora todo era sombrío y helado, en un mundo desprovisto de sentido, indiferente. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y de quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Pensé que quizá era posible echar a un lado todas las dudas que me torturaban. ¿Qué me importaba lo que fuera María más allá de nosotros? Al ver esos bancos, esos árboles, pensé que jamás podría resignarme a perder su apoyo, aunque más no fuera que en esos instantes de comunicación de misterioso amor que nos unía. A medida que avanzaba en estas reflexiones, me iba haciéndome a la idea de aceptar su amor así, sin condiciones, y más me iba a aterrorizar la idea de quedarme sin nada, absolutamente nada. Y de ese terror fue naciendo y creciendo una modestia como solo pueden tener los seres que no pueden elegir. Finalmente, empezó a poseerme una desbordante alegría, al darme cuenta de que nada se había perdido y que podía empezar, a partir de ese instante de lucidez, una nueva vida. Desgraciadamente, María me falló una vez más. A las 5:30, alarmado, enloquecí. Volví a llamarla por teléfono. Me dijeron que se había vuelto repentinamente a la estancia. Sin advertir lo que hacía, le grité a la mucama. Pero si habíamos quedado en vernos a las 5. «Yo no sé nada, señor», me respondió algo asustada. «La señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría allí una semana por lo menos». Una semana por lo menos. El mundo parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas. Faroles, gente que andaba de un lado a otro, como si eso sirviera para algo. Y tanto como la había pedido verla esta tarde, tanto como la necesitaba.
y tampoco que estaba dispuesto a pedirle, a mendigarle. Pero, pensé con feroz amargura, entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia, no podía haber lugar a dudas. Y en cuanto me hice esta reflexión, se me ocurrió una idea. No, mejor dicho, tuve la certeza de algo. Corrí las pocas cuadras que faltaban para llegar a mi taller y desde allí llamé nuevamente por teléfono a la casa de Allende. Pregunté si la señora no había recibido un llamado telefónico de la estancia antes de ir. Sí, respondió la mucama, después de una pequeña vacilación. Una llamada del señor Hunter, ¿no? La mucama volvió a vacilar. Tomé nota de las dos vacilaciones. Sí, contestó finalmente. Una amargura triunfante me poseía ahora como un demonio, tal como lo había intuido. Me dominaba a la vez un sentimiento de infinita soledad y un insensato orgullo, el orgullo de no haberme equivocado. Pensé en Mapelí. Iba a salir, corriendo, cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel. Ya tendrían motivo para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto, como si un hombre pudiera cambiar de verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habrían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán pronto a estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver esas columnas en pedazos, esas estatuas mutiladas, esas ruinas humeantes, esas escaleras infernales. Ahí estaban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Pero había algo que quería destruir sin dejar siquiera rastro. Lo miré por última vez. Sentí que la garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas, vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. Ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Corrí a la casa de Mapelí, pero no lo encontré. Me dijeron que debía de estar en la librería Biao. Fui hasta la librería, lo encontré, lo llevé aparte de un brazo, le dije que no necesitaba su auto. Me miró con asombro, me preguntó si pasaba algo grave. No había pensado nada, pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció llevarme él mismo, pero rehusé. Le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con asombro, pero terminó por darme las llaves.